Los compromisos que se adquirieron el 20 de octubre, voy a resumirlos. 1. La definición de obras de protección de la PETAP. Definitiva, costos y fuentes de financiación. 2. La contratación y ejecución de obras para la reconstrucción de la línea del paso elevado, el Grande, sobre el río Cravo Sur. 3. El informe de operación y capacidad de abastecimiento de la planta alterna de la vereda La Vega, certificando la calidad de agua producida. 4. Informe de puesta en operación y capacidad de producción del pozo profundo construido por el Servicio Geológico Colombiano en el Colegio Braulio González, sede Centro, un pozo que era para hacer unos ensayos, pero que se resuelve ponerlo a producir, es decir, buscando pues una fuente más de abastecimiento de agua al acueducto de Yopal. 6. Informe del suministro por medio de carrotanques y viabilidad de su desmonte definitivo. Antes está informe de resultados del contrato de consultoría que establece la demanda de agua potable por sectores hidráulicos de la ciudad de Yopal. Esos fueron los 6 puntos. Nosotros hemos recibido ya de los distintos sectores los informes respectivos sobre los resultados y tenemos algún análisis muy a la ligera que vamos a tocar. Obras de protección ribereña, es decir, las obras que tiene que hacer para proteger la PETAP, que se construyó en un sitio, y tengo que decirlo, en donde todos, empezando por los habitantes de Yopal, del Morro, los profesionales de la región, pues decíamos que no se construyera allí, por simple lógica. Si ustedes ven los videos o las fotografías o han ido allá, pues esa es una zona que ha sido permanentemente intervenida por el río y que corre el peligro de que el río se desborde y pueda dañar las obras que se construyan allí. Tan es así que tuvieron que hacerle unas obras de protección que no estaban contempladas en el presupuesto inicial. Se nos dice que obras de protección por valor de 11.243 millones, más unos costos adicionales no previstos en la lista de cantidades de ese contrato de 938.899.000, por lo cual se debe cubrir costos adicionales de esa obra de protección por un total de 12.227.712.000 algo. ¿Cuál es el informe de Consorcio Llanero, la interventoría? Pues dice, el estudio de riesgos plasmó que como complemento a los estribos que constituyen la estructura de captación en una longitud de 30 metros aguas arriba y 150 aguas abajo de la obra de captación lateral, se recomienda la protección de la orilla mediante un enrocado, teniendo en cuenta que el río Cravo Sur presenta una fuerte dinámica y que como costa en terreno ya se ha ido llevando partes de la orilla izquierda del cauce. Entonces aquí mismo pues nos están complementando lo que acabo de decir anteriormente. O sea que el costo inicial de la obra de 61.556.915 más los ajustes de 12.227.712.558. Para eso hay unos recursos de 5.409 millones, que recursos en bolsas, tengo entendido que deben ser los que hay presupuestados y están en caja. Nosotros que queremos con eso pedir una explicación, se necesitarían en total 6.818, que no sabemos quién vaya a pagar esos costos. Pues la mayoría de los recursos los ha puesto el departamento y el municipio, y alguna parte el gobierno nacional. El avance de la obra va en un 20%.
El compromiso era establecer las obras de protección ribereña requeridas para garantizar la estabilidad de la obra, sus costos y fuente de financiación. Nosotros creemos que se ha cumplido parcialmente. No es claro el costo de las obras requeridas para la PETAP, cómo se van a financiar los 7.000 millones faltantes, ni de qué se tratan los recursos disponibles en bolsa de 5.409 millones. Nos preocupa también que estas obras debían de haberse realizado en un término de 3 meses en la época de verano. En invierno va a ser difícil, ya empezamos la temporada invernal y nosotros sabemos cómo es ese río Cravo Sur. Si nosotros vemos que el avance de obra hasta hoy es el 20%, lo más probable es que este año no tengamos la PETAP terminada. A eso es, ojalá que pues que nos estemos equivocando en... A pesar de la información suministrada por la interventoría respecto al manejo del riesgo y la garantía de estabilidad de la obra, sigue siendo preocupante la ubicación de esta infraestructura sobre la ronda de protección del río Cravo Sur. El segundo punto, la contratación y ejecución de obras para la reconstrucción de la línea de conducción del paso elevado del Gran. Bueno, primero que es el colmo, pues que se hayan robado a pedazos ese paso elevado ahí cerca al puente y no nos hayamos dado cuenta. 14 meses se tomó para perfeccionar el contrato interadministrativo, más 5 meses para elaborar el contrato. Calculamos ahí que entonces se llevarían 2 años para entregar la obra del paso. Bueno, pues ojalá que no sea así, porque es que hace 6 años venimos, no antes de que usted llegara, doctora, usted lleva 3 años ahí. No, pero digo la intervención por parte del gobierno nacional lleva 3 años, o sea, la responsabilidad del gobierno nacional. Al intervenirla, le quita esa responsabilidad a la empresa de acueducto de alcantarillado de Yopal y a los yopalenses. Pues nosotros lo que queremos es que ojalá se recupere esa empresa lo más pronto posible para que la devuelvan recuperada al municipio de Yopal. Eso es parte del patrimonio de los yopaleños y con toda razón a nosotros nos duele. A los que van por paseo a Yopal o por negocios, pues seguramente no les duele, pero a nosotros sí. Entonces es ostensible la negligencia para prevenir y ahora resolver la situación en medio de una coyuntura tan apremiante e igualmente inaceptable que se haya permitido el robo continuo de esa infraestructura. Hay funcionarios allá que me imagino que deberían haber estado. Operación y capacidad de abastecimiento de la planta alterna de la vereda La Vega. Las observaciones, nosotros creemos que se cumplió. ¿Sí? Sí, el instituto certificó la calidad del agua y la producción de litros, 250 litros. Si quieres, está la explicación en la diapositiva. La puesta en marcha en operación de la capacidad de producción de pozos construido por el Servicio Geológico Colombiano, este es el 4º punto, con sede en el Colegio Braulio González. También está cumplido parcialmente. Nos resulta a nosotros insatisfactorio el nivel de producción de 10 a 15 litros por segundo, cuando se esperaba 80 litros por segundo. En la mayoría de los pozos el problema es ese. Uno fue... Se aspiraba que todos, la totalidad de los pozos generaran mayor cantidad de agua. Pero nosotros lo que vimos al comienzo, el error más grande fue que un señor alcalde hubiera optado por la solución de los pozos profundos. Los pozos profundos tienen un problema, es que encarecen. Por eso nosotros estamos, Colombia, después de ser el 4º país en cantidad de fuentes hídricas, estamos en el 20 y pico. En el año 90 éramos el 4º país. Hoy estamos calificados como uno de los países que tienen en la actualidad problemas de agua, no porque no tengan fuentes hídricas, sino porque las hay, están contaminadas y las aguas subterráneas, extraerlas de allí
su costo es enorme. Sacar agua a 1.000 a 5.000 metros nos tocaría contratar a las compañías petroleras, que seguramente para allá es hacia donde va. Si nosotros no cuidamos nuestras fuentes hídricas. Los 4 pozos iniciales de Villa María, Manga de Coleo, Central de Abastos y Núcleo Urbano 2 costaron más de 22.000 millones de pesos y la puesta en funcionamiento del pozo Braulio González 766 millones. El contrato de consultoría que establece la demanda de agua potable por sectores hidráulicos de la ciudad de Yopal está cumplido parcialmente. El documento recibido corresponde al informe de interventoría del contrato en mención y no contiene las cifras que se querían contrastar. Uno se pregunta por qué se contrata una consultoría de este tipo después de 2 años y medio de la intervención de la empresa y de haber hecho inversiones cercanas a los 50.000 millones, solamente por concepto de plantas modulares 1 y 2 y pozos profundos, solamente para eso. Es decir, cuando ya se habían hecho inversiones bien importantes y se habían contratado. Entonces se contrata la interventoría para saber por qué no debimos haber hecho lo que se hizo anteriormente. Esa es la razón. Con esa información que se contrató, pues era importante para la proyección al menos de una planta alterna. El estado de suministro, el informe de los carrotanques, pues aquí se estableció que está cumplido parcialmente. Ha disminuido el requerimiento de los carrotanques. Es claro que después de 6 años desde el colapso de la planta y después de las inversiones hechas, es inconcebible no haber resuelto los problemas de intermitencia en el servicio. Es decir, todavía hay regiones dentro del área urbana, hay barrios, hay sectores en donde el servicio es intermitente, a veces pasan hasta semanas que no llega el agua. Lo digo porque yo estoy en un sector de eso, en el sector del centro de la ciudad, que es el que mayor problemas tiene. No hay una respuesta precisa sobre las expectativas de desmonte definitivo del suministro por carrotanque. Desde un comienzo, nosotros vimos que eso era un negocio lucrativo, que se debía desmontar rápido, pero como es lucrativo, tengo entendido que no se ha hecho los esfuerzos por desmontarlo. Eso es en términos generales los informes que nosotros recibimos, los análisis que hemos hecho aquí en la comisión y a lo cual han contribuido también algunos asesores de Yopal, arquitectos, ingenieros y todos los que están interesados en este tema. La idea aquí es escuchar a otros miembros de la comunidad y por lo tanto para complementar esta posición que yo he expuesto acá, pues vamos a darle el uso de la palabra a quienes están inscritos.